Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este día que el Señor nos ha dado de estar aquí una vez más en su casa. Estamos transmitiendo hoy, sábado 30 de enero, desde las facilidades de la Iglesia de Dios, Senda de Justicia, en el pueblo de Cagua. Saludo a los hermanos que estuvieron aquí hasta hace un ratito, porque estuvimos teniendo un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de la presencia del Señor, y culminamos hace unos instantes un buen grupo que pudo llegar hasta aquí, experimentar el refrigerio del Dios del cielo. Así que enviamos un saludo a cada hermano que ha salido para su casa. A los que no pudieron llegar, oramos por ustedes, amados hermanos. Oramos por ustedes para que el Señor les ayude. Mañana domingo tenemos nuestro culto de adoración a las 9 de la mañana. Aquí en el pueblo de Caguas, en la calle Muñoz Rivera, en el 104, en el pueblo de Caguas, estaremos celebrando culto al Señor. A las 9 de la mañana tenemos un matrimonio que viene a ministrarnos mañana, domingo. Así que si usted no tiene una iglesia donde ir, usted puede llegar hasta nuestras facilidades y compartir con nosotros esta experiencia. Estamos bajo carpa, hay un ambiente hermoso de Dios, con todos los protocolos y cuidados que responsablemente llevamos a cabo. Así que venga con confianza y gócese y no se quede en su casa. Damos gracias al Señor por este día que nos ha dado. Esta tarde ya vamos a comenzar orando y dando gracias al Señor por otra oportunidad de poder transmitir a través de la emisora Faro de Santidad en el 101.1 FM y en el 1660M, que retransmite en esta tarde. Este es su programa Ven Señor Jesús, y este es su hermano en Cristo, el pastor Julio A. Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia. Vamos a orar y de esa manera vamos a comenzar lo que tenemos para hoy, para compartirlo, que sé que va a ser de gran bendición. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque en esta hermosa tarde me concede una vez más, Señor, poder compartir a través de estas ondas radiales tu palabra con este pueblo que nos escucha en esta hora, ya a la distancia, doquiera hay un hermano, un amigo que nos escucha en este día. Allí la presencia de tu Espíritu Santo le ministre de forma personal. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer. Pedimos que sea la persona de tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, y toda gloria y honra te la daremos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, compartiendo con ustedes en esta hermosa tarde del Señor, quiero compartir un pasaje de la Escritura que el Señor lo trae a colación para hacer una comparación de cómo serían los últimos días de los habitantes sobre la faz de la tierra, ¿no? Ustedes saben que el Señor Jesús utiliza la generación de Noé como una referencia en el marco de la historia para, amados hermanos, resaltar unas características que tenía esta generación, que en alguna manera la hizo responsable del castigo y del juicio de Dios. Del castigo y del juicio de Dios. Me gustaría irme a Génesis capítulo 6 y darle lectura al verso 5, que lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo su designio, de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Lo voy a volver a leer para que los amigos que nos están escuchando puedan volverlo a escuchar. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Quiero compartir esta palabra, amados hermanos, porque quiero que usted pueda entender en esta tarde que cuando Dios determina pasar juicio sobre una nación, sobre una persona, Dios es un Dios de justicia, y Dios da a cada uno, escuche bien, da a cada uno lo que cada uno merece.
conforme a la justicia de Dios. Entonces miremos en el contexto de la historia que Dios ha bendecido naciones y ha castigado naciones. Y estoy hablando sobre esto porque vamos a considerar dentro de breve lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América en este contexto. Pero déjeme ir primero al pasaje bíblico para poderlo trazar y para poder tener una base bíblica sobre la cual sustentar la enseñanza y la aplicación de la Escritura para esta hora. Miremos entonces que Dios siempre ha hecho un justo juicio. En el tiempo en que Dios fue a castigar la generación de Sodoma y Gomorra, ustedes deben haber leído, los que tienen conocimiento de la Escritura, deben haber leído que Abraham intercedió ante Dios por Sodoma y Gomorra. Y vemos en la Escritura que esa intercesión de Abraham empieza al menos con 50 justos. Si hubiera allí 50 justos, ¿tú tendrías misericordia, oh Dios? Y Dios le dice, sí, tendría misericordia por 50 que encuentre allí en Sodoma y Gomorra. Así que va en una cuenta regresiva, 45, 40, 35, 30. Así que finalmente y al cabo, según va descendiendo, Abraham, en mi apreciación, cae en cuenta de que el juicio que Dios ha determinado hacer sobre Sodoma y Gomorra llegue en el momento oportuno. Llegue en el momento donde Dios ha dado oportunidad hasta la saciedad. Llegue en un momento donde Dios, como juez que está sentado en su trono, que es un Dios uno de sus atributos es que es un Dios de justicia, amados hermanos, tiene que emitir un veredicto, tiene que castigar el pecado, tiene que castigar una nación cuando ha dado suficiente oportunidad para que una nación se mueva al arrepentimiento como se movió Nínive. Ustedes saben que allí el Señor envió a Jonás y ya la sentencia de Nínive, mire qué caso extraordinario, la sentencia de Nínive era en 40 días. Y no es usual que Dios levante un profeta y le dé un número exacto de días. Eso no es usual. No, usualmente nosotros no escuchamos eso ni lo vemos. Pero a Jonás se le dieron unas instrucciones y un mensaje que tenía que llevar como embajador de Dios a ese lugar, amados hermanos, y la sentencia era en 40 días. El mensaje era contundente, el mensaje era serio, el mensaje, amados hermanos, era pesado para Nínive. Sin embargo, escuche bien, aunque allí no había gente temerosa de Dios por la forma en que vivían, al recibir el mensaje, vemos en la historia bíblica que ellos reaccionaron, no quedaron indiferentes. Voy a volverlo a decir, no quedaron indiferentes. Y esto es uno de los problemas que estamos teniendo en los días de hoy, que Dios está mostrando, está hablando. Están ocurriendo unos eventos, pero hay un pueblo que está indiferente a lo que está viendo. Piensan que las cosas van a seguir como si nada fuera a ocurrir. La realidad es que Nínive no quedó indiferente. Si usted ha leído la historia, sabe que desde el rey hasta los animales se postraron ante Dios en ayuno y oración, se humillaron ante Dios y Dios los alcanzó con su misericordia y no les hizo o no le dio el merecido, vamos a decirlo así, no le dio el merecido que ellos tenían con sus actos y su forma de vivir. Porque Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios misericordioso, que cuando el pueblo se humilla, si eso es un pueblo pagano, imagínense cuando la iglesia se humilla. Pienso yo que todavía es algo más impactante, ¿no? Porque estamos hablando de los de la casa, sus hijos. Así que, pero vemos el corazón de Dios. Vemos el corazón de Dios que aún gente que está lejos de Él, aún gente que está viviendo en una manera
donde merecen el justo castigo, Él tiene misericordia. Así que, amados hermanos, quiero que usted sepa en esta hermosa tarde que este capítulo 6, verso 5 nos dice cómo era la condición de esta generación en los días de Noé. Era una generación, dice la Escritura, cuyo designio, los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Es decir, estaban en una condición, en una corrupción interna que ciertamente ya no había ni una pizca en ellos de alguna acción que fuera agradable delante de Dios. Así que después los teólogos nos dicen que aproximadamente 120 años estuvo Noé predicando sobre el diluvio, hablando y llamando a esa generación a que se arrepintieran porque venía un diluvio. Y hay una frase, hay un texto bíblico, mejor dicho, que dice claramente en la Escritura, en estos capítulos de Génesis, que ellos vieron, escucharon, y digo vieron porque vieron al hombre construir un arca a lo largo de muchos años. Algunos estudiosos dicen que esa arca le pudo haber tomado unos 70 años construirla. Eso es un estimado, ¿verdad? Aproximado de los que estudian estos pasajes. Pero ver un hombre por 70 años, si fuera ese número de años, construir el arca, yo siempre he dicho que cuando el arca estaba a punto de terminarse de construir, en la misma arca se constituía en una señal de advertencia para la generación. Escuche bien, la misma arca al finalizarse se constituía en una señal de advertencia para esa generación. Por ende, cuando ellos vieron el arca terminada y vieron la familia de Noé subir al arca, la Biblia dice que pasaron 7 días antes que el Señor enviara el diluvio. Es decir, que ellos tuvieron aproximadamente 120 años, que dicen los estudiosos bíblicos, que es el número aproximado de tiempo que pudo haber estado predicando Noé a esa generación. Vieron el arca terminarse y llegó el día donde Dios le dijo a Noé: sube con tu familia al arca. Los animales habían subido también. Dios los trajo de todas partes de la tierra y Noé los tomó y los subió al arca. Los acomodó en su lugar particular. Así que mire, la Biblia, el texto bíblico dice que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. Mire qué directa es la Escritura. No entendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, que hay gente que aún escuchando tienen oídos pero no oyen y tienen ojos pero no ven. Porque hay un sinnúmero de advertencias y señales que el Señor le está dando a cada generación. Aquella le dio señales, pero a la de nosotros le está dando señales también. Dios le bendiga, le está dando señales a esta generación. Ahora hay que ver quién está escuchando y quién está viendo, que puede discernir todos estos eventos que están transcurriendo, que son cumplimientos de la palabra profética para nuestros días. Amados hermanos, para darnos a entender que estamos en un periodo que yo ya le llamo la antesala de la gran tribulación. Así que en mi apreciación manifiesto que estamos en la antesala de la gran tribulación. Que de camino viene la gran tribulación para la tierra. Y que estamos viendo un sinnúmero de sintomatología, amados hermanos, en el ambiente, con los eventos que están ocurriendo, que la Biblia los reveló de antemano para que nosotros pudiéramos en esta hora discernir el momento que estamos viviendo. En qué coyuntura, amados hermanos, en el contexto bíblico nos encontramos para esta hora. Miremos entonces, amados hermanos, que el pasaje nos dice algo muy particular.
Leí Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, mira lo que dice la Escritura. Dice, y vio Jehová. Indicativo de que Dios lo está viendo todo, que los ojos de Dios lo ven todo, que Dios examina, que Dios pasa juicio sobre las naciones. ¿Qué vio Dios en esta generación? Vio una corrupción total. Vio una corrupción total. La palabra para definir la profundidad de esa corrupción es, o el término es, continuo solamente el mal. Es decir, la maquinación, los designios de la mente. No había nada productivo, nada sano. Todo estaba corrompido. Pero Dios, que está atento a lo que ocurre sobre la faz de la tierra, porque quiero que usted sepa que Dios está sentado en su trono y que reina, que nada puede ocurrir sobre la faz de la tierra sin su consentimiento, amados hermanos. Hay cosas que ocurren porque son la voluntad de Dios, hay otras que Dios, algunos le llaman la voluntad permisiva, Dios da permiso, como en el caso de Job, donde Dios le da un radio de acción al enemigo para que lleve a cabo sus perversos planes, con el fin de Dios mostrar su gloria, con el fin de Dios mostrar su poder, para que la gente tenga que glorificar a Dios. Así que miremos en la Escritura que Dios vio, examinó, y lo que quiero que usted pueda entender en este día que el Señor ha hecho es que de la misma manera que Dios examinó la generación de Noé, que examinó la generación de Sodoma y Gomorra, examina la nuestra también, porque es el mismo Dios, no cambia, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Miremos entonces que la corrupción había alcanzado un nivel profundo en aquella generación. Así que llega el momento en que Dios tiene que castigar, amados hermanos, el pecado. Dios tiene que castigar la maldad. Porque, como dije al principio, hay un atributo que caracteriza a Dios, que es un Dios de justicia, que da el merecido pago a cada persona. Así que, viendo este contexto, miremos lo que dice Génesis 7, verso 1. Dice que Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y estoy trayendo esto porque quiero que usted vea que Dios sabe distinguir. Y quiero que haga un paréntesis y me escuche con atención en esta hora. Dios es un Dios, ese atributo de justicia lleva a Dios a distinguir entre el justo y el pecador. El que echa mano de la fe y se acoge a la misericordia, amados hermanos, arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose a Dios. Y el que resiste la palabra de Dios y continúa por el camino que va. Dios sabe distinguir. Y lo extraordinario del Dios que nosotros servimos es que Dios, amados hermanos, como dice Salmo 1, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Ciertamente Dios va a darle un pago a cada uno según sus obras. Miremos entonces que la intención, amados hermanos, del corazón de Dios es salvar a Noé porque lo halló justo. Entonces entienda bien que Dios va a extender su misericordia para los justos. Importante que nosotros estemos ahí y que hayamos echado mano de esa justicia que se nos atribuye por los méritos de Jesucristo, el justo, porque ciertamente no es justo ni a uno, pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en nuestro corazón, cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, cuando nos ponemos en obediencia a la palabra del Señor, hallamos misericordia, que significa que Dios nos paga no como merecemos, porque ciertamente Jesucristo, amados hermanos, murió para que tomó nuestro lugar y murió en la cruz para que nosotros pudiéramos echar mano de la gracia de Dios y de la vida eterna
Amados hermanos, no por los méritos que tenemos, porque no tenemos ninguno, sino por los méritos de Jesucristo. A Él sea la gloria. Entonces, observe que Dios tiene siempre la intención, porque dice la Biblia que no quiere que nadie se pierda, sino que en el corazón de Dios, el anhelo de Dios es que la gente se arrepienta de sus pecados para que no perezcan. Para que no perezcan. Y aunque Dios es un Dios extensivo y prolongado en misericordia, amados hermanos, hay gente que no aprovecha el periodo de la gracia de Dios. Hay un periodo que se llama el periodo de la gracia, pero hay un día donde la gracia se acaba. Esta generación tuvo un periodo prolongado de gracia, pero hubo un día donde la gracia se acabó. Y ese día llega para cada generación. Miremos entonces que Dios le dice a Noé: entra en el arca tú y tu casa. Te separo a ti de esta generación para que el juicio que he de enviar con el diluvio sea solamente para aquellos que le he dado oportunidad y que no se han arrepentido. Así, amados hermanos, que Dios en Génesis capítulo 7 da la orden, escuche bien, da la orden para que Noé entre en el arca. Es decir, Noé no entró, no fue necesario que entrara hasta el día que Dios le ordenó que lo hiciera. Y esto tiene un contraste con la venida de Cristo por la iglesia, porque ciertamente la iglesia que está esperando a Cristo, amados hermanos, la iglesia que está esperando al Señor, entrará en la casa del Padre en el momento en que Jesucristo descienda a los aires y dé la orden allí en los aires, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, amados hermanos, para que los muertos en Cristo resuciten primero y luego los que estemos vivos seamos arrebatados para encontrarnos todos en los aires con el Señor. Allí habrá una gran reunión, amados hermanos, con gente resucitada, con gente que estaba viva sobre la faz de la tierra, que fueron arrebatados para encontrarnos todos en los aires, con un cuerpo glorificado que puede traspasar los cielos. Amados hermanos, con un cuerpo glorificado que es indicativo de que ya la naturaleza pecaminosa no está en ese cuerpo, es decir, ha sido erradicada de la iglesia redimida, porque es el momento donde Dios completa la redención de la iglesia. En Lucas capítulo 21, verso 28, el Señor afirma, amados hermanos, que cuando todas estas señales comiencen a acontecer, dice: erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Está hablando de la finalización de la redención. Así que la obra que Él comenzó a hacer la va a culminar, la va a terminar el día en que se manifieste el Hijo de Dios en los aires, Jesucristo, y dé la orden para que nosotros recibamos un cuerpo glorificado si estamos vivos, y si hemos partido antes, seremos resucitados, amados hermanos, para encontrarnos en los aires con el Señor. Entonces miremos, amados hermanos, que nadie puede, hasta que Dios no dé la orden. Noé no entró en el arca hasta que Dios le dio la orden, y la iglesia no entrará en el tercer cielo, en la casa del Padre, hasta que el Hijo de Dios nos dé la orden y llame a la iglesia. Miremos entonces, interesantemente, que Dios estaba con Noé. Voy a volverlo a repetir. Dios estaba con Noé. Hace unas semanas atrás, varias semanas atrás, el Señor nos concedió a mi esposa y a mí poder ir a el estado de Kentucky en los Estados Unidos, y pudimos tener la experiencia de ir a una réplica que hay allí del arca de Noé. Y yo lo compartí aquí con nuestra congregación y compartí con ellos algo que descubrí después de muchos años que no me había percatado. Y es que el arca estaba incompleta. El arca estaba incompleta. ¿Por qué digo que el arca estaba incompleta? Bueno, porque estando allí, dentro del arca de 3 pisos, así como la describe Génesis capítulo 6, las directrices específicas que Dios le dio a Noé, las medidas específicas que Dios le dio a Noé. Amados hermanos, miremos que Génesis 6 da una descripción de que Dios es un Dios que pide cosas específicas,
que Dios es un Dios que manifiesta su voluntad y que Noé construyó un arca de acuerdo al diseño de Dios, no al diseño de su cabeza, de su imaginación, de lo que son los deseos de su corazón. No, entienda bien que el diseñador o el arquitecto del arca es Dios mismo. Él da el plano, Él da las instrucciones. Y Noé, obedientemente, amados hermanos, comenzó a construir el arca. Y cuando estaba allí viendo con mi esposa el arca en el área interior, que tienen una maqueta para ilustrar cada parte del arca, vino a mi mente que esta arca no tenía un timón. Era un arca sin timón. Escuche bien, era un arca sin timón. Los aviones tienen un guía, los barcos tienen un timón, los carros tienen un guía, las bicicletas tienen un guía, y cada uno de estos objetos, amados hermanos, para poderlos guiar, conducir ciertamente hacia donde nosotros queremos que vayan. Sin embargo, el diseño de Dios para Noé no incluía un timón. Y me puse a reflexionar sobre esto y quiero compartirlo con ustedes porque sé que la iglesia aquí me escuchó, pero ustedes que me están escuchando a través de la radio tal vez no se habían percatado tampoco de esto, ¿no? El arca estaba diseñada para que el hombre no la dirigiera, sino que el arca estaba diseñada para Dios mismo dirigirla. Así que yo en mi análisis, en mi reflexión, me di cuenta que el diseño de Dios, amado hermano, el diseño del arca que Dios le revela o le da las instrucciones a Noé para que construya, está hecho para que se complemente con la presencia de Dios. Es decir, que Dios, si Dios no va en esa arca, el arca estaba a la deriva. Si Dios no va en esa arca, el arca se iba a estrellar. Recuerde que la forma abajo del arca es en forma de V. Y cuando las aguas comenzaran a descender sobre la tierra, esa arca tenía que reposar en algún lugar específico donde no se inclinara ni a derecha ni a izquierda. Estoy segurísimo, por lo que la Biblia nos muestra en el libro de Génesis, que Noé no tenía ninguna experiencia guiando barcos ni naves en el mar. Porque para ese tiempo, amados hermanos, no hay registro histórico que pueda comprobar algo así. Así que estamos hablando de un hombre que muy bien puede tener la habilidad para construir con madera, pero no tenía la habilidad de guiar una embarcación tan grande como esa, que yo la vi allí. Y ciertamente quedé sorprendido con la magnitud del tamaño, porque diría que puede ser tan grande en su aspecto físico como un crucero, tal vez muy cerca de un crucero. Así que es algo bastante grande. Pero mire qué extraordinario. Dios no le da una responsabilidad a Noé que Noé no puede llevar a cabo. Dios le da una responsabilidad a Noé que Noé podía hacer: construir el arca. Construir esa arca. Así que miremos, amados hermanos, que la vida del hombre es igual. Está diseñada por Dios. Es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Es un ser tripartito que depende de la dirección de Dios, como el arca necesitaba de ser timoneada, capitaneada por Dios mismo, porque el único que la podía guiar sin timón es Dios. Amados hermanos, nuestra vida está diseñada exactamente igual. El hombre que no tiene a Dios va rumbo a la deriva. El hombre que no tiene a Dios va rumbo a un juicio por causa de su pecado. Pero qué bueno que Dios, cuando llega, amados hermanos, cuando Dios interviene, cuando le damos a Dios el gobierno de nuestra vida, Dios es poderoso para llevarnos a lo que es su propósito y su voluntad, para lo cual nosotros fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo, predestinados. Es decir, que Dios nos hizo con un
con un propósito particular para que alcancemos un destino en particular. Así que miremos que Génesis capítulo 6 nos dice, amados hermanos, que el diluvio vino, que el juicio de Dios cayó sobre aquella generación y que durante ese tiempo Noé y su familia estaban dentro del arca con todos esos animales. Otra cosa que me llamó mucho la atención, amados hermanos, cuando tuve la oportunidad de ver esa réplica internamente del arca, es impresionante ver, ¿verdad?, cómo había, como dice Génesis 6, un área para guardar alimentos, un área para guardar agua, unas jaulas internas para ubicar cada animal. Entonces, cuando vi todo eso específicamente, dije, qué trabajo tan elaborado, qué trabajo tan fuerte le dio Dios a Noé. Escuche bien, construir un arca de ese tamaño, con todos los detalles que conlleva, es un trabajo de aproximadamente, dicen los estudiosos, de 70 años. 70 años aproximadamente estuvo Noé construyendo esa arca, según los que han estudiado estos pasajes históricos. Por ende, imagínense, Dios lo ocupa con una tarea, amados hermanos, y lo que quiero que usted vea, que Dios hace lo mismo con nosotros, nos ocupa en su reino, nos ocupa en su obra. Y esto es importante porque la gente de Dios no debe estar ociosa, la gente de Dios no debe estar perdiendo el tiempo, la gente de Dios debe administrar bien el tiempo y alinearse con lo que son los propósitos divinos de Dios, con los propósitos de Dios. En ese contexto, amados hermanos, es una bendición estar ocupado en los caminos de Dios, es una bendición estar ocupado en el servicio a Dios. Porque quiero que usted vea que en ese contexto, a la medida que Noé vivió en una generación corrompida, el hecho de que él estuviera con su mente ubicada, con su mente enfocada en trabajar en lo que era la tarea que Dios le había encomendado, no le daba tiempo ni espacio para, de alguna manera, amados hermanos, exponerse a aquel ambiente de corrupción directamente, porque el tiempo lo estaba invirtiendo en algo que era el propósito de Dios. Así que eso es bueno porque en alguna manera cuando yo hago mi reflexión sobre este pasaje, creo que hasta lo que Dios le ordena a Noé hacer tenía un bien en sí mismo, porque lo ocupa, lo mantiene concentrado, enfocado en algo para que no tenga oportunidad de dar espacio, lugar a algo que lo pueda dañar a él. Y así mismo es la obra del Señor. El Señor nos llama para que le sirvamos y nos ocupe en su obra, amados hermanos. Para separarnos, porque Dios es un Dios que nos separa del mundo. Porque el mundo y Dios no tienen ninguna amistad. Y si alguien que sirva a Dios piensa que puede tener la amistad con el mundo, la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Por ende, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, amados hermanos, pero nuestra ciudadanía es la ciudadanía celestial. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Y una de las enseñanzas bíblicas que se puede sostener de forma bíblica es que usted sabe que Dios cuando llama a alguien lo separa. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo separó, se lo llevó para allá, para la tierra de Canaán. Quiso sacar a Israel de Egipto y lo metió a través de un desierto, amados hermanos, para separarlo y pasarlo a través de un proceso para allí tratar con este pueblo y que pudiera despojarse de todas aquellas cosas que venía arrastrando de esta nación pagana, de tal manera que pudieran tener un nuevo comienzo con Dios, vivir de una forma diferente para Dios, desintoxicarse de aquello que es abominable a Dios, amados hermanos, para vivir una vida agradable, que resultara como un perfume agradable a la presencia de Dios. Así que mire, viendo este pasaje de Noé, voy a ir ahora directo a unos puntos para hacer la aplicación en nuestro tiempo. Dios obró. Génesis 7:15 dice que los animales
vinieron, lo estoy parafraseando, vinieron, ese es el término que usa la escritura en Génesis 7:15, vinieron, dando a entender que Dios los trajo. Lo voy a volver a decir, los animales que vinieron hasta el arca, vinieron porque hubo una acción de parte de Dios para traerlos. No sabemos cómo Dios lo hizo. Yo no puedo decirle a usted algún detalle sobre eso porque la Biblia no lo especifica. Pero sí en Génesis 7:15 dice que vinieron, dando a entender que Dios tomó la iniciativa de actuar para que esos animales llegaran hasta el lugar donde estaba Noé, amados hermanos, donde estaba construida el arca, de tal manera que él pudiera seleccionar los animales y irlos introduciendo al arca como Dios le había mandado. Así que lo que quiero que usted entienda es que nadie tiene la capacidad de poder llevar a cabo una obra tan grande como esta. Solamente Dios es el único que puede tomar la iniciativa para que nosotros podamos, amados hermanos, cumplir ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Es decir, que aún nosotros queriendo hacer la voluntad de Dios, si Dios no actúa a nuestro favor, si Dios no interviene a nuestro favor, ciertamente somos incapaces de poder llevar a cabo algo. Lo que estamos viendo es que Dios mete la mano, Dios toma iniciativa, Dios, amados hermanos, lleva las cosas a su término, Dios entra al arca con Noé, amados hermanos, Dios dirige el arca, preserva el arca en medio del diluvio, Dios hace que las aguas desciendan sobre la tierra, Dios hace que el arca repose sobre el monte Ararat, para que allí en un lugar específico, adecuado, todos los tripulantes del arca no perezcan ni sufran daño, amados hermanos, sino que puedan salir vivos sin daño alguno del arca. Qué extraordinario es el Dios que nosotros servimos, que lo tiene todo, mire, perfectamente, amados hermanos, agarrado de su mano para poder hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. Así que un punto importante que quiero compartirle en esta tarde, amados hermanos, es que esta arca tampoco tenía ventanas a los lados. Compartí aquí con la congregación ese otro punto porque miremos lo que dice Génesis 6, el arca no tenía ventanas a los lados. Solamente poseía una ventana y era hacia arriba, hacia el cielo. Y quizás esto pueda tener una enseñanza para nosotros los hijos de Dios. Cuando Dios nos va a sacar de un lugar, amados hermanos, no podemos estar mirando el lugar de donde Dios nos quiere sacar. No debemos estar mirando el lugar de donde Dios nos quiere sacar. Hay un ejemplo en la Escritura, que es la esposa de Lot, que en el momento en que está saliendo de Sodoma y Gomorra, ya había sido advertida que si miraba hacia atrás se convertiría en una estatua de sal. Amados hermanos, y miremos que la Escritura nos dice que aún así ella miró, aún así le alcanzó el mal, porque mirar hacia atrás tiene una connotación de que el corazón está amarrado al lugar, que no hemos desamarrado nuestro corazón de lo que Dios quiere que lo desamarremos. Hay cosas que tenemos que desamarrar el corazón. Amados hermanos, hay cosas que Dios quiere que desamarremos nuestro corazón de cosas de este mundo, de cosas que nos están haciendo daño, de cosas que Dios quiere que dejemos atrás. Y mire el detalle importante. Cuando Dios nos llama para que desamarremos nuestro corazón de las cosas que Dios no quiere para nuestra vida, también nos dice, no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. En el caso de Noé, en el diseño de Dios no había ventanas hacia los lados. De alguna manera Dios no quería que Noé y su familia vieran todo lo que iba a estar fuera de esa arca en el momento en que el diluvio cayera. Pero ciertamente hay una ventana para mirar hacia arriba, que es indicativo, amados hermanos, de una relación con Dios, de clamar a Dios, de mantenerse en una comunión con Dios. Así que a mí me llamó mucho la atención porque fue una experiencia extraordinaria poder ver esto gráficamente, para poder aquí de forma concreta poder atar ciertas piezas, ¿verdad?, de información
para poder tener una conceptualización más amplia de lo que es el pasaje de Génesis 6. Así que mirando eso, me llamó la atención porque veo la mano de Dios en medio de esa generación, amados hermanos, y veo a Dios dando un espacio de tiempo, pero siempre llegando el tiempo donde Dios tiene que pasar juicio. Como juez de toda la tierra, tiene que pasar juicio. ¿Cómo traemos esto al contexto de lo que estamos viviendo? Pues yo quisiera traer una aplicación de esto. Porque de la misma manera que Dios trató con cada una de las generaciones, está tratando con esta generación, con nuestra generación. Amados hermanos, y miremos en el contexto bíblico que Estados Unidos, una nación extraordinaria que Dios levantó en un momento dado, cuyos padres eran padres temerosos de Dios y que mostraron con sus actos el querer que la nación americana, lo que hoy conocemos como la nación americana, fuera receptora de la bendición de Dios, fuera un lugar distinto, porque recuerde que esta gente emigraron de Europa, le llamaban los puritanos, salen de ahí viviendo una persecución y llegan a una tierra, amados hermanos, donde podían tener un nuevo comienzo. Y qué bueno que cuando miramos la Constitución de los Estados Unidos, ellos tomaron las previsiones para que hubiera libertad de expresión, para que hubiera ciertas separación de iglesia y Estado, de tal manera que no, en alguna forma, prevenir que ocurriera lo mismo, las mismas malas experiencias, dolorosas experiencias de las cuales habían sido partícipes en el pasado. Y cuando usted mira lo que está pasando al día de hoy, que esto yo lo he dicho y lo quiero volver a recalcar, estamos en una coyuntura histórica donde Estados Unidos está dando un giro grande. Desde esta plataforma, yo personalmente he mostrado inclinarme a favorecer a quien es el expresidente Donald Trump, no por lo que él sea como persona, no porque él sea un hombre, no porque yo sea político ni favorezca el partido republicano en los Estados Unidos, sino lo que yo estoy finalmente favoreciendo, lo que quiero que el pueblo que me escucha quede claro, es unas posiciones en particular que este presidente asumió, amados hermanos, que son de bendición para la iglesia de Cristo, que son armoniosas con la Escritura, porque este expresidente sabemos que estaba en contra del aborto, estaba en contra de la promoción de la ideología de género, estaba en contra de muchas cosas que Dios aborrece. Por ende, si se alinea con esas posturas y valores bíblicos, yo no tengo ningún problema con decir, amados hermanos, no tengo ningún problema con decir que favorezco que un hombre que se alinea con las posturas de Dios está ahí para dar un servicio al pueblo. Y cuando ahora entra este nuevo presidente, podemos ahora tener un contraste de lo que cada uno, de las posturas de cada uno. No sé si usted ha podido ver el contraste, ¿no? En los primeros días de la presidencia de Biden, nosotros estamos viendo todas las decisiones, todas las decretos, leyes ejecutivas que ha firmado, órdenes ejecutivas, mejor dicho, que ha firmado para implementarlas en los Estados Unidos. Y cuando examinamos cada una de esas leyes, vemos un deterioro, es decir, que la nación va hacia atrás con este líder. Entonces, yo quiero que usted pueda comprender algo en este día que el Señor ha hecho. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, que el misterio de la iniquidad está presente, solo hay quien lo detiene. Y es importante recalcar este pasaje porque, en mi opinión muy personal, yo diría que estamos viendo la forma gráfica, es decir, una forma
totalmente visible de la acción de Dios para frenar y detener lo que es el movimiento del globalismo, amados hermanos, que va a toda popa, que va encaminada con una agenda para el 2030, y que ciertamente cuando sube un hombre a la presidencia de los Estados Unidos, como lo es Donald Trump, amados hermanos, que aunque no es cristiano, no se alinea con la agenda del globalismo, sino que mantiene más bien una inclinación al patriotismo, que lo he dicho aquí anteriormente, ¿verdad? Para mantener la identidad de los Estados Unidos, algo que tropieza con el globalismo, porque recuerde que una de las agendas del globalismo es buscar integrar a todas las naciones del mundo para que haya un gobierno global. Por ende, esa identidad tiene que ser diluida, para que en vez de una persona sentirse patriota, sentirse orgullosa quizá de su nación, de su identidad, amados hermanos, se diluya en lo que va a ser una aldea global, en lo que va a ser una comunidad global, como ciudadano del globo terráqueo. Es decir, que en alguna manera la agenda del globalismo sabemos que está trabajando para diluir esa identidad nacional de cada pueblo. Y precisamente pues el presidente Trump representa todo lo contrario en ese contexto a lo que es una de las agendas del globalismo. Por ende, usted está viendo un choque, estamos viendo un choque, hemos visto un choque y hemos visto cómo han salido detrás de bastidores de una forma pública a plena luz del día todas estas empresas tecnológicas, mega empresas que dominan los medios de comunicación para llevar una agenda de amordazar, de callar, de perseguir aún a aquellos que no están alineados con la agenda globalista, del globalismo. Por lo tanto, amados hermanos, estamos en un momento donde pudiéramos decir que estamos experimentando una crisis social, y ciertamente ver que entra un hombre como lo es Joe Biden, con la trayectoria que todo el mundo sabe que está ahí, que usted puede ir a la red y ver el comportamiento de este señor, usted puede saber los negocios que él ha tenido, usted puede ver cómo ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Ciertamente, amados hermanos, una componenda de un sistema del globalismo que lo empuja, lo ayuda para que llegue, porque lo necesitan ahí, para que abra paso, para que conduzca a la nación de los Estados Unidos, muy probablemente a lo que va a ser el colapso de esta nación, porque como he dicho en programas anteriores, en algún momento está determinado por Dios que los Estados Unidos va a tener que colapsar, porque ya Dios se adelantó para dejarnos saber que viene un gobierno de carácter global. Así que viendo este contexto, amados hermanos, traigo el pasaje de Noé y lo aplico aquí porque hay un momento en la historia donde Dios pasó juicio sobre esa generación, y yo creo con todo mi corazón que el que llegue un gobernante como Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, y de la forma que ha llegado y con la trayectoria y el historial que tiene, es un juicio para los Estados Unidos. Si Dios no cambia esta circunstancia que nosotros estamos viendo hoy, nosotros vamos a ver un Estados Unidos deteriorarse en gran manera, y probablemente, estoy diciendo que probablemente este puede ser el tiempo donde este sea el hombre que conduzca a la nación de los Estados Unidos a un colapso, para que se diluya en lo que es el globalismo. Así que dentro de ese contexto, amados hermanos, todavía la iglesia está aquí. Y ese es el punto importante que yo quiero recalcar para cerrar en esta tarde. La iglesia está aquí, y la iglesia tiene un rol activo en la tierra, porque la iglesia es sal, y la sal es usada para evitar que la carne se corrompa. En alguna manera hay un mensaje espiritual cuando el Señor nos llama que somos la sal de la tierra. Amados hermanos, porque estamos aquí para ejercer una función,
con el poder y la autoridad del Espíritu Santo que nos ha sido delegada de parte de Dios. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, el apóstol Pablo está diciendo, Dios es el único que puede frenar, escuche bien, Dios es el único que puede frenar los poderes de las tinieblas, la agenda del infierno, el hijo de Luciferino, el único que puede frenar la aparición y la salida, hasta tanto y en cuanto Dios determine y permita que ocurra, porque va a ocurrir, ya está así, ya Dios lo ha dejado saber. Pero el apóstol Pablo ahí en ese pasaje nos dice, Dios tiene el poder para refrenar los poderes de las tinieblas. Dios tiene el poder, amados hermanos, para frenar la salida del anticristo hasta tanto y en cuanto, dice el apóstol Pablo, Él quite de medio lo que Él quiere quitar del medio, porque eso que está en el medio está deteniendo la manifestación del anticristo. Una vez Dios quite de en medio lo que Dios va a quitar, dice entonces el pasaje, entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por parte de Satanás. Es decir, que nos muestra a Dios refrenando la aparición del anticristo, usando Dios lo que quiere usar, haciendo Dios lo que quiere hacer de la forma que Él determina hacerlo, porque no lo puedo encajonar en algo que mi mente humana solamente puede ver. Dios tiene muchísimas formas de trabajar, Dios puede hacerlo de la forma que Él quiere hacerlo, pero la realidad es que lo hace, lo afirma el apóstol Pablo, Él lo hace hasta tanto y en cuanto determine darle paso al anticristo para que se manifieste. Entonces quiero que usted vea qué puede ser eso que está en el medio. Pues yo he escuchado diferentes personas respetables, estudiosos de la Escritura, con por lo menos 2 o 3 posiciones distintas, pero las 2 posiciones que más se acercan al pasaje bíblico es que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es el que puede refrenar. Es el único que puede refrenar. Pero recuerde que Dios siempre usa a alguien. Siempre Dios usa a alguien. Es una costumbre de Dios, es una forma de Dios trabajar. Usar a alguien. Usó a Moisés para sacar a los hebreos de Egipto. Usó a Josué para introducir a la próxima generación para que conquistaran la tierra prometida. Siempre Dios usa a alguien. Y en este momento, amados hermanos que estamos viviendo, la iglesia tiene un rol protagónico. Y la iglesia debería unirse a orar y aclamar a Dios, porque estamos viendo que si Dios no interviene, amado hermano, en esto en lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que está ocurriendo, y si esto va en auge, estamos hablando de que se ha desatado una persecución a plena luz del día sobre unas personas en específico, pero mire cuál es el problema de eso, que hoy son ellos, mañana puede ser usted, mañana puedo ser yo. Por eso nos tenemos que quitar la indumentaria política, porque hoy puede ser una persona que nosotros quizá no sea de nuestro agrado, pero mañana podemos ser nosotros, mañana puede tocar para nosotros. Y quiero que oremos. Invito a la iglesia, invito a los pastores que me puedan escuchar, invito a los evangelistas que puedan escuchar hasta donde Dios permita que llegue esta voz y llegue este mensaje, que debemos estar en un tiempo de oración, de clamor, de humillación y pedirle al Señor que intervenga. Amados hermanos, porque mientras la iglesia esté aquí, el poder de Dios se va a manifestar sobre la faz de la tierra. El poder del Espíritu Santo se va a manifestar sobre la faz de la tierra. Porque es la iglesia de Jesucristo la que ha recibido la investidura del poder del Espíritu Santo para que lleve a cabo una función sobre la faz de la tierra. Entonces quiero pedirle a usted que pueda comprender que ha llegado un momento que puede ser el momento donde Dios esté pasando juicio sobre la nación americana, dándole un gobernante como el que ellos se merecen. Probablemente puede ser esa una interpretación de lo que estemos viendo. Pero si hay un pueblo que se humilla, si hay un pueblo que clama, si hay un pueblo que intercede, si hay un pueblo que pide a Dios que obre a favor de
Estados Unidos todavía, de Puerto Rico, porque todavía, amados hermanos, la gracia de Dios no se ha cortado. Entonces nosotros pudiéramos estar viendo un Dios misericordioso, ser extensivo y extender su misericordia mientras la iglesia está aquí, amados hermanos. De otra manera, debemos prepararnos, porque si quedamos indiferentes ante las circunstancias que estamos viendo, ciertamente, amados hermanos, está habiendo un despertar de la maldad. Está habiendo un despertar de los poderes demoníacos sobre la faz de la tierra. Y a la iglesia le esperaría un momento difícil sobre la faz de la tierra. Que hasta cierta forma yo me atrevería a decir que pudiera ser profético, ¿verdad? Así que debemos orar. Tengo que terminar, ya es la 1 de la tarde. Sé que el tiempo se me acabó. Voy a orar porque sé que hay hermanos que están conectados a través de la emisora para que allá a la distancia el Señor los alcance. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque en esta hora nos concediste compartir esta palabra con cada hermano y amigo que nos escuche en este día. Permite en esta hora que haya un tiempo de reflexionar, un tiempo de, Señor, entrar en tu presencia y poder discernir el momento que estamos viviendo. Mira las necesidades que puedan haber allá a la distancia en cada uno de los que me escuchan en esta hora, que hayan podido llamar o comunicarse a la emisora, o que allí desde su casa, Señor, estén clamando a ti. Visítales en esta hora. Haz una obra poderosa en su vida conforme a tu voluntad. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo, amado hermano, porque el tiempo se nos acabó. Nos vemos el próximo sábado, si el Señor lo permite, de 2 a 1, como de costumbre, en este su programa Ven, Señor Jesús. La paz del Señor con cada uno de ustedes.